Hola, muy buenas. Acá estamos de vuelta. Bienvenidos a Mr. Chip. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2024 y en el mundo cripto estamos de enhorabuena porque, como todos sabréis, hace ya unos 10 días, 11 exactamente, Bitcoin ha alcanzado los $100.000. Y ahora mismo, según hago este vídeo, va por los 102.000. En su momento, el día 5 de diciembre, alcanzó los 103.700, su máximo histórico, y no parece querer detenerse. Pero ¿por qué sube tanto? ¿Y seguirá subiendo? Veámoslo hoy en Mr. Chip. Para responder estas dos preguntas, fijemos algunos conceptos muy rápidos. El primero, el fundamental, es que la oferta de Bitcoin es limitada. La regla número uno de Bitcoin es que solo existirán 21 millones de Bitcoins. De estos 21 millones, 19,77 millones, es decir, el 94% del total, ya han sido minados. Ya no se pueden más minar, es decir, quedan pocos bitcoins por minar. Y de estos 19,77 millones, muchos se han perdido. Bien sea porque la gente ha extraviado sus discos duros donde los tenía o porque se han olvidado la contraseña. Leemos mucho en los periódicos, en los medios que dicen que la tal persona compró Bitcoin en el año 2015 y lo tenía en una wallet, en un pendrive, y ahora ya no puede abrir el pendrive y allí tiene millones de dólares. Pues son cosas que pasan. Se estima que hay entre 3 y 4 millones de Bitcoins, 3 y 4 millones de Bitcoins, no de dólares, de Bitcoins. Cada Bitcoin en este momento vale alrededor de $100.000, que están extraviados, perdidos, lo cual significa el 10-15% del total. Eh, este hecho de que solo puede haber un máximo de 21 millones de Bitcoin, de los cuales 19,77 millones ya han sido minados, garantiza su escasez y por ende que su valor se mantenga estable en el tiempo. Muchas veces se dice, Bitcoin es un asset volátil en el cual no se puede confiar. Y de un lado es parcialmente verdad, porque Bitcoin es un asset volátil, no es un asset que se mantiene muy estable. Hace un año valía $30.000 y ahora vale 100.000. Capaz que en 5 años volverá a valer $30.000. Pero por otro lado es muy estable porque sabemos que por su escasez, por el hecho de que no se pueden minar más de tantos Bitcoins, se mantendrá y se mantiene muy estable a su manera. Además, nosotros solemos cuantificar, digamos, el valor de una cripto con una moneda fiat, normalmente el dólar estadounidense, que en cambio no tiene una oferta limitada. Es decir, los dólares, como los euros, como cualquier otra moneda, se pueden seguir imprimiendo. Eh, y esta impresión de moneda, pues, hace que haya eh, cambio en el valor. Por ejemplo, como dato así, digamos que el 20% del total de los dólares que existen hoy en día han sido acuñados después de la pandemia de COVID-19, es decir, en los últimos 3 4 años. Así que Bitcoin solo va a haber 21 millones. Monedas fiat se van a acuñar y a imprimir constantemente. Todo esto hace que, haciendo una pequeña cuenta rápida, pues tenemos oferta de Bitcoin muy limitada, está habiendo un aumento de la demanda, pues el valor y el precio suben. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué razón la demanda ha subido y sigue subiendo? Para entenderlo tenemos que ver cuatro razones fundamentales. No son muy complejas, así que quedaros conmigo. La número uno es la aprobación de los ETFs Exchange Traded Fund de Bitcoin. ¿Qué son esos ETF y por qué nos interesan? Pues hasta ahora
Para comprar Bitcoin se necesitaba un mínimo de conocimientos técnicos. Conocimientos técnicos significa que tenemos que entender qué es un exchange, abrirnos una cuenta de un exchange y todo este proceso de después saber comprar Bitcoin, intercambiar, etcétera, etcétera. Nada complicado, digamos, pero bueno, hay que saber hacerlo y al principio puede costar. Y eso aún aleja y alejaba a muchos inversores grandes y más chicos. Ahora, con esos ETF ya cualquiera puede acudir a un broker o a un banco y comprar su Bitcoin a través del ETF. Broker y bancos que además se hacen cargo no solo del proceso de comprar Bitcoin, sino también de la seguridad y de toda la cuestión de compliance, y eso hace que empresas, instituciones públicas e inversores se acerquen al mundo cripto, aunque sea sin entrar por la puerta principal. Factor número dos, pues las elecciones estadounidenses y la victoria de Donald Trump. Hay que recordar, porque alguien parece que no lo recuerda, que en 2019 Trump, aquí tenemos el tuit original, dijo que las criptomonedas no le gustaban porque en su opinión no eran dinero. Se basaban en la nada y hasta eran incentivo para conductas ilegales debido a la falta de regulación. Esto lo decía el 11 de julio de 2019. Pues hace muy poquito ha cambiado de opinión, evidentemente. Y como nuevo presidente de los Estados Unidos ha anunciado medidas de desregulación con un enfoque más laxo y menos persecutorio. Hemos hablado mucho del hecho de que los órganos reguladores estadounidenses han estado un poquito detrás de las cripto, de Binance sobre todo, etcétera, etcétera. Además, también ha ventilado la opción que vemos si la concretan, y yo creo que la van a concretar, de crear una reserva nacional de Bitcoin, es decir, comprar 1 millón de Bitcoin, es decir, casi el 5% del total de los Bitcoin existentes, de aquí a 2030, usando además no fondos públicos que se quitan de otro lado, sino fondos de la US Federal Reserve. Y esto sin contar que el gobierno de los Estados Unidos ya posee, ya ahora, entre 150 y 160 mil Bitcoin. Y a eso, además, hay que añadirle que el plan prevé que cualquier Bitcoin que haya sido adquirido bajo esta estrategia de Reserva Nacional se mantenga inutilizado durante al menos 20 años. Así que no es que toman los Bitcoin y después los venden, los compran, no. Los mantienen allí para que, como hemos visto, el precio sube porque sube siempre y el valor de los Bitcoin que compren hoy o de aquí a 2030 se vaya implementando, agrandando, etcétera, etcétera. Tercer motivo. Los tipos de interés están bajando. Después de unos años un poquito complicado, este fenómeno macroeconómico, pues lo que hace es favorecer la inversión, porque hay más liquidez en el mercado y conseguir préstamos es más barato. Y si nosotros los préstamos no los utilizamos para comprar Bitcoin, la gente, digamos, como la clase media, pues hay grandes inversores y hay gente con más recursos que hace préstamos para hacer inversiones. Ahora, cuando esto pasa, lo que sucede a continuación es que los inversores tienden a adquirir activos de mayor riesgo, como pueden ser las criptomonedas, que son de mayor riesgo, pero dan rendimientos mucho más altos. Y por último, la cuarta razón es que la situación socioeconómica actual es relativamente estable. Lo sé que suena hasta mal decirlo, pero la guerra Israel-Palestina, por ejemplo, lleva más de un año en la agenda setting y no preocupa a la gente tanto como preocupaba al principio. Y la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, ya no es noticia, casi no se habla de ella. Y la pandemia de COVID-19 ya es cosa muy vieja. Y esto hace que dentro de todo tengamos una situación más estable y la gente sea menos conservadora. Todo esto es lo que nos ha llevado de forma tan abrupta, diría, a los $100.000, a romper récord mes tras mes durante este 2024. Esto y además el halving de Bitcoin, en el cual no entro mucho en el detalle, os dejo en la descripción y los comentarios este artículo que he escrito en mi canal de Medium, donde también os hablo de este tema, lo podéis revisar en detalle. Y precisamente el halving
es lo que nos hace pensar de que esto es solo el inicio de la subida de Bitcoin, porque leyendo el artículo entenderéis fácilmente que el halving tiene un proceso de un año y medio normalmente. Empezó en abril de 2024, por lo cual un año y medio, si las matemáticas no me engañan, significa que los efectos, digamos, del halving se acabarán pues en la segunda mitad de 2025. Así que no es descabellado ni mucho menos que Bitcoin, los 100.000 los hemos pasado, pues apunte directamente a los 200.000. Después no sé si va a llegar a los 200.000, a 150, a 199 o si va a llegar a 210, pero es muy, muy realístico que los 100.000 no haya sido el objetivo, sino solo el inicio de un camino que llevará a Bitcoin a cotas realmente inimaginables y donde, pues, quien en su momento hizo un depósito y una compra de Bitcoin más pequeño, más grande, pues lo disfrutará y podrá decirle a todos los que desconfiaban y que siguen desconfiando que Bitcoin es un asset realmente estable. Así que bueno, espero que este video haya resultado útil. Si es así, pues ponedle un like, decidme qué opináis, si he dicho algo incorrecto. No creo, toda la información que hemos recabado aquí está bien chequeada. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y hasta la próxima. Chao, chao.